Les cuento, bueno, Adrián Baccarini es mi nombre. Le voy a contar algo, así lo hacemos cortito, que me preocupa a mí. Por ahí a los demás le interesa, no les da igual, a mí me preocupa. Dale, pa. Mi hijo me va a ayudar. Tenemos un montón de datos, alguien lo nombró. ¿Cuál es el problema para mí mayor en la actualidad? ¿Más tecnología o que acordemos los procesos? Yo les digo lo que yo siento y veo. Vamos a cumplir 25 kilómetros semanales. Bien, ¿cómo son? ¿Qué incluye 25 kilómetros semanales para un jugador? La entrada en calor, se queda pateando, ¿qué es? ¿Cómo lo hacemos? No lo charlamos. Un relativo, ¿cómo lo construimos? No lo charlamos. ¿Cómo miramos una tarea? No lo charlamos. Nosotros los profes hablo, no lo charlamos. Entonces lo que yo siento es que no podemos discutir porque nada está bien o mal, solamente lo construimos distinto. Entonces cuando queremos sentarnos a debatir, no sabemos cómo viene lo anterior. ¿Cómo debatimos? Si no sabemos cómo está construido. No es mejor o peor, es diferente. Dale. Esto en los últimos años, la cantidad de datos que tenemos a disposición. Sí, uno más. Este que está acá es la curva que hay entre datos e intervención. Estamos llenos de datos, es real. ¿Y cuánto intervenimos de lo que tenemos? Para mí, así. ¿Hay que hacerlo más grande? No, hay que hacerlo más eficiente. No más grande. Hay que simplificar lo que llega, ponernos de acuerdo y poder debatir. Una mirada simple de cómo se ordenan, llegan los datos, se hace un proceso, se da un contexto y después tener que tomar una decisión, porque en definitiva para eso hacemos todo esto, para tomar decisiones, ¿no? Dale. Hay un ciclo de datos permanente, hay que recopilar, hay que procesar, hay que analizar, hay que visualizar, hay que guardar. Para esto hay que tener un protocolo. Digo nosotros, que hemos evaluado y nos tocó evaluar, ninguno se nos ocurre evaluar un test de fotoselva sin saber el protocolo, ¿no? Como hacemos, o el test que sea. Sin embargo, con esta tecnología no nos ponemos de acuerdo cómo guardamos. No nos ponemos de acuerdo cómo construimos el dato para poder comparar. Entonces, desde este lugar, hay un montón de detalles que te cambian. De vuelta, la entrada en calor, ¿la guardamos o no? ¿Suma o no? Lo mismo. Porque solamente el equipo hizo 10 kilómetros y eso por ahí 5 jugadores solo llegaron a ese valor. Todo el resto están por debajo. ¿Qué guardamos? ¿Cuál es el promedio grupal? ¿10 kilómetros? ¿O el promedio de todos los que participaron? El más uno. 50 minutos de fútbol, 5.000 metros. ¿Qué guardamos para el grupo? ¿5.000 metros o el promedio con los que estuvieron regenerando? No lo discutimos. Para mí, es mi opinión. Porque algunos me dicen, no, ya lo charlamos. Todo bien, yo le digo lo que yo recibo reportes, charlo, y siempre tengo la misma duda. Me llegan datos, analizo datos y estoy siempre en el mismo lugar. Vamos, dale. Entonces, solo con tener la misma variable alcanza. Un ejemplo simple. Vamos a mirar, yo tengo 16, vos tenés 16. No nos detenemos un segundo a preguntar si el umbral es el mismo. La ventana de tiempo. Intermitente, 3 por 5 minutos. La columna, la primera que está allá. ¿Tenés para marcar? Así puedo con un láser. Bueno. Ah, va a rebotar. Sí, sí, tenés razón. Sí, sí. Sí, no toma. Bien. Así la diferencia es, aquel es un intermitente que buscaba cuántos metros se hizo arriba de 17 kilómetros por hora. Tenía que estar con la condición de tiempo 100 milésimas de segundo. Tenía que estar más de 400, más de 700, más de 900. El mismo trabajo, cuando tuvo que estar más de 900 milésimas de segundo, hizo 878 metros. Y si lo hubiese hecho solamente mirando cuánto estuvo arriba, 100 milésimas, hizo 1067 metros. Con otro dispositivo. ¿Está bien? Pero lo que digo es, queremos comparar y a veces no nos detenemos a ver cómo viene. Porque no sabemos cómo viene. Y no es mejor o peor, solo distinto. Dale. Después, ¿podemos comparar partidos? Hablé con un profe amigo, me pasás, nos enfrentamos. Costó un montón, porque lo hacemos distinto. Entonces no sabemos qué está bien o cómo nos paramos. Y creo que tenemos que tener un consenso. Si queremos crecer, tenemos que tener un consenso
para debatir. Este es un ejemplo arbitrario, simple, ¿no? Muchas veces se hace el promedio de los que participaron, o el promedio de los que jugaron más de 85, de manera absoluta, o el promedio de los que hayan jugado más de 70, arbitrario. Partido 1, partido 2. Si hago un promedio simple, este partido me da 9.083 metros. Si este partido hice más cambios, me da 7.263 metros. O sea que si hago más cambios, corrí menos de promedio. No es real. No pasó eso. Un poco lo que decía Osvaldo antes. No. Nosotros hacemos así, sumamos a todos, dividimos por 10. ¿Hay un expulsado? Divido por 10. El juego es con 10. Condicionalmente tengo uno menos. Me permite comparar de manera absoluta que perdí por tener un jugador menos en campo. Entonces, estos dos partidos dan lo mismo. Dale. Relativo. Muchas veces se hace esto, que lo vi, simple, promedio simple. No, el promedio simple agarro lo que tengo y lo divido por un promedio. Un ponderado es cuánto pesa cada uno de estos en función del tiempo que jugó. ¿Qué hacemos nosotros? Se suma a todos, se divide por 10, se suma el tiempo, se divide por 10 y ahí se saca relativo. Valor absoluto dividido 10, valor del tiempo dividido 10 y ahí saco el relativo. Estos dos partidos dan lo mismo. Pero si hago un promedio simple, este me da mucho más que este. Entonces, llevo el reporte, ¿cuánto corrió el equipo? Y no sé, hagámoslo igual, por lo menos igual. Eso es lo que planteo. Y les pido, somos poquitos, aprovechemos. Digan algo, si están de acuerdo, si no, porque si no perdemos el tiempo. Vamos. Para nosotros es así. Suma dividido 10, el relativo se saca en función de hacer lo mismo con el tiempo. Sí o sí. Tengo que tener, hubo 15 jugadores en campo, los 15 jugadores en campo. Puede ser que en el valor absoluto total de poco, pero un jugador que juega 15 minutos en sprint posiblemente te da un montón. Te puede llegar a estar más que alguien que jugó todo el partido. Y lo estamos dejando afuera de manera arbitraria. Para nosotros es esta la propuesta. Debatible, pero por lo menos lo que pretendemos es cerrar con una idea. Dale. Nosotros todo, como contabas ahora también, hacemos así. Todo se expresa en porcentaje de valor de referencia. Nosotros vemos 9 variables, ahora vamos a ver. Absoluto, relativo. ¿Sí? Dale. Entonces, vamos a algo simple. Hicimos un reducido, 10 versus 10, con 2 arqueros, 40 minutos. Se quedaron pateando 20 minutos. No lo decidimos, se quedaron pateando. Entonces, esta tarea que está acá, en volumen, es el promedio de las 9 variables, ¿sí? Entonces, si esto lo sumo, en el total tengo más metros. Porque hizo más metros. Pero la densidad es muchísimo más baja. Porque sumé una tarea que no impacta. Pongámonos de acuerdo, eso digo. ¿La vamos a poner o no? Porque después cambia el análisis. Para mí la carga se analiza absoluta y relativa. Las dos cosas. Mientras más densidad tenga un entrenamiento, menos volumen tengo que tener. Mientras más volumen tenga que tener, menos densidad tengo que tener. Antes que aparezcan los GPS era esto, ¿no? No, no es de ahora. Dale. Entonces, ¿cuál es el criterio nuestro? No, solo las tareas que se guardan son las que pertenecen al objetivo del día. Objetivo o objetivos. Toda tarea que está por fuera, entrada en calor, o se quedaron pateando, no pertenece a la carga condicional. Pero esto hace que por ahí semanalmente puedan hacer hasta 7.000 metros más. Entonces después digo, hay que reunir 27 kilómetros, pero reuní 7 kilómetros en entrada en calor. No es carga condicional. Es eso, ponernos de acuerdo en eso. Por un lado es eso, y por el otro lado es, y si se quedan 3 jugadores con un objetivo, va al promedio grupal. Para nosotros solamente si hay más del 30% de los jugadores, se suma la carga grupal. Si hay 3 que hicieron intermitente, se le suma al jugador, pero no al promedio grupal. Porque no representa al grupo. Ahora, si ya lo hacen 8 jugadores, lo incluyo a la carga grupal. Nosotros por día tenemos que tener un promedio que nos permita saber qué hizo el grupo para después saber cómo estoy entrenando en mi microciclo. Tengo que tener un promedio grupal. ¿Cómo lo construimos?
Me tocó trabajar en Brasil hacen el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo 1, 2 y 3. Pero no hay un promedio grupal. Para mí falta algo. Porque ese grupo 1, 2 y 3 son los que jugaron muchos minutos, los que entraron, los que no jugaron. Eso cambia permanentemente, si cambia el equipo. Entonces no me da estabilidad. Con tareas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, guardamos con pausa, guardamos sin pausa, guardamos un bloque, guardamos 4 bloques, guardamos 5 bloques. No sé, nosotros estamos haciendo así hoy. Tenemos dos criterios. Uno se llama CPJ, carga pausa jugador. En la tarea, ¿cuántos jugadores que tengo están en apoyo o en pausa? 4 versus 4 más 2 apoyos. Eso tiene un CPJ de 0,2. Ahí. El 20% de los que están trabajando, un poquito más, perdón, 5, 5 y 2. El 20% de los que están descansando, ¿sí? El resto está trabajando. Trabajan 10, hay 2 que están en pausa. Entonces, si yo quiero administrar la carga y la quiero bajar, puedo trabajar con un CPJ de 0,5. 4, 4, 4 en apoyo, por fuera. No es lo mismo que hacer, que son 12, hacer un 5, 5 más 2. Es otra cosa, porque todos trabajan. ¿Cómo lo guardamos esto? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Esos dos números. CPJ, acá quedó bajo por el tipo de tarea, y CPT. ¿Cuánta pausa tengo de lo que trabajé? ¿Cuánta pausa tengo? El 10%, el 15%, el 30%. Entonces, este acá, 0,38, significa que del tiempo de trabajo, el 38% fue pausa. Del tiempo de trabajo, el 21% fue pausa. ¿Por qué hacemos esto? Pues después querés comparar una tarea y para nosotros en el tiempo empieza a ser difícil. Te cambia la pausa, cambia los jugadores, por más que tengas metros cuadrados, orientación, no tenés forma de comparar. Nosotros tenemos zona de impacto, después lo vamos rapidito a ver. Esto es, mismos metros cuadrados, pero uno fue más para lo mecánico y uno incluyó lo metabólico, que está marcado allá. Esos porcentajes son más altos en el de arriba. Pero tuvieron los mismos metros cuadrados, los mismos jugadores en pausa. Solamente le dimos más pausa. Solo con darle más pausa, cambiamos de zona. Lo único que hicimos fue descansar más. Mecánicamente entramos, en lo metabólico no. De vuelta, no es mejor o peor. Digo esto, los acuerdos. Dale. Nada, los ejemplos ahí abajo, lo paso rápido, es esto, ¿no? No es lo mismo con 12 jugadores cómo armarlo, hacer un 4, 4 más 4, un 5, 5 más 2, por fuera o por dentro. Todo eso cambia la carga. Y lo tenemos claro que cambia la carga. Digo, ¿lo registramos para después comparar? ¿O después se nos va perdiendo en las tareas? Para nosotros es así, cantidad de jugadores, metros cuadrados, guardamos distancia por supuesto, el espacio, el largo y el ancho, y estos dos códigos. Con esto guardamos la tarea para poder seguir adelante. Dale. Seguimos con esto. A veces llegamos a un club y lo que tendemos a hacer es cambiar todo lo que tienen porque nosotros estamos cómodos con una variable. Pero perdemos un historial de 4 o 5 años porque nosotros estamos más cómodos con otra variable. ¿Está bien, está mal? Para mí mal. Yo necesito tener toda la información posible previa. Bueno, dale. ¿Qué hacemos nosotros? Como primer criterio, siempre tenemos 9 variables. 4 mecánicas, 3 de resistencia, 2 de velocidad. No importa el umbral. Me da igual el umbral. 4 mecánicas, 3 de resistencia, 2 de velocidad. Llegamos al club, charlamos con el Bocha, él traía 14.4. Yo usaba 16, nos quedamos 14.4. Mecánico, él usaba 1.7, nosotros traíamos 2, usamos 1.7. ¿Por qué? Porque todo después lo expresamos en porcentaje. Me da igual. Puedo seguir trabajando, para mí de eso se trata, de que podamos aprender de lo que competimos, qué hacemos y cómo hacemos que esa competencia se eleve. Sí. No, por favor. Entonces usted dice que estandariza para poder medir al inicio y al final de la misma forma, porque si no se le hace un quilombo. Nosotros tenemos 4 variables. Ponele, me tocó trabajar en Brasil con otra marca, usé otros datos. Ya es la cuarta vez que cambio de dispositivo. Yo es partido, 4 variables, 9 variables siempre la misma lógica, y de ahí expreso un porcentaje. Y ahí empiezo a comparar. Y si les muestro diseños porcentuales ahora y anteriores, no se van a dar cuenta de la diferencia. Y a pesar de que con la misma marca cambiamos de umbral, porque se expresa en porcentaje de la competencia. ¿Qué hacemos después de eso? Pruebas muy simples,
Bueno, andá, pisá y volvé. Simple. Lo hago 8 metros y vuelvo. Bueno, tengo que tener 2 aceleraciones y una desaceleración. Si no lo encuentro, algo está mal. O el jugador volvió o algo está mal del dispositivo. No hay mucho misterio. A partir de ahí, ¿cómo construimos nosotros esto? Que ya lo hablamos. El valor referencial. Estos son los pasos. Tengo las variables, las chequeo, construyo valor referencial, me voy a trabajar. Dale. Zona de impacto. Para nosotros la zona de impacto es esto, expresar todo en porcentaje. Hay 9. Bien, ¿en dónde pegó? Los porcentajes más altos son las 2 de velocidad. Es velocidad. Tuvo velocidad, pero de las 3 de resistencia se elevó en 2. ¿Sí? Empieza a meterse acá, perdón. Velocidad, empieza a tocar acá. Entonces, para nosotros no existe realmente pensar en que podemos aislar la carga y decir, esto es fuerza, esto es resistencia, esto es velocidad. No existe. Todo se combina. Muy difícil pegar una sola variable. ¿Sí? Los que están todos los días en el campo con esto saben que es muy difícil. Lo mecánico se eleva un montón de veces. Quiero hacer un reducido amplio porque necesito resistencia. Ves el porcentaje al que pegó y por ahí es más alto que el día que hiciste hacer tensión. Cuando lo haces por minuto. Para nosotros las posibilidades son 6. ¿Sí? Esto tiene que ser muy analítico, eso bastante analítico, pero si no, en general combinás. Una vez que tenemos eso, a donde llegamos, le asignamos las variables que pertenecen a cada una. Charlamos con ellos, cómo lo vienen manejando. Bien, para metabólico nos vamos a quedar con esto, para fuerza nos vamos a quedar con esto, para velocidad nos vamos a quedar con esto. Si cambiamos de club, no nos peleamos por las variables. Sostenemos. Porque es más importante el proceso que la variable. Y vuelvo al inicio. Tenemos 1 millón de datos. Está buenísimo. Pero estamos salteando debatir cómo construimos para intervenir. Siento que hablamos de la intervención, que está buenísimo, pero posiblemente si construye distinto, interviene distinto a lo que creemos. Entonces, hagamos una pausa y debatamos cómo estamos usando la construcción para ver qué hacemos con la intervención. Dale. Nos falta la tabla de los reducidos, de las posesiones. Esa. Estas son todas posesiones, ¿no? Que fuimos guardando, que lo hemos hecho con Bocha, con Ezequiel. Metros cuadrados, carga, pausa, jugador, carga, pausa, tarea, largo, ancho, metros cuadrados. Este es el porcentaje de lo que pasa con respecto a partido. ¿Qué hacemos con esto nosotros después? Asumimos una sesión que va a impactar en la fuerza, que va a pasar de tal manera, porque ya guardamos todo igual. A partir de ahí empezamos a tratar de programar. Y a partir de esto, lo que quisiera que pase es que discutamos, está bien, vamos a trabajar a 200% del partido, ¿con qué densidad? Promedio, porque puedo hacer 200, ya nos pusimos de acuerdo si es con o sin entrada en calor. ¿Con qué densidad? No, yo quiero terminar altísimo, 85, 90. Nosotros hacemos 2 cosas, promediamos todo esto por día, en el microciclo también, para decir, bueno, el promedio del microciclo fue 80% de densidad. Las 9 variables versus las 9 de competencia, ¿está bien? Con eso decimos, bien, terminamos en el 90% de densidad. ¿Con qué volumen? Y ahí empezar a aprender. Y yo creo que tenemos que llegar ahí para ver qué es desarrollo, qué es adquisición, qué es. ¿Qué es? Yo hoy, si tengo que ser honesto, entreno menos volumen del que entrenaba. Pero entreno mucho más denso de lo que entrenaba. ¿Es mejor o peor? No lo sé. Me gusta así, me convence, está bueno, me encantaría charlar. Entonces, para cerrar, sin proceso, sin protocolo, la intervención queda acotada y con poca posibilidad de ser reproducida. Queda ahí. Cuando la hacemos de vuelta, no sabemos, porque un día guardé 4 jugadores que hicieron intermitente, al otro día no. Un día guardé la entrada en calor porque me pareció, al otro día no. Otro día guardé una tarea, al otro día no. En el largo plazo pierdo mucho. Después podríamos sentarnos y decir, pero pará, se quedó 20 minutos pateando y eran 14. ¿Qué hacemos? Bueno, que no pase más. Y si pasa, guardémosla. Hasta eso hay que escribirlo y nosotros lo hacemos así. Si queremos poder debatir sobre bases sólidas, debemos acordar desde lo más simple, una tarea, un partido, hasta un control de carga. Todo tenemos que acordarlo. Y después empecemos a discutir. Si no es volver atrás y decir, vamos a tomar la BAM. ¿Con qué tomo la BAM? Y empezamos otra vez. Bueno, nos llevó tiempo eso, lo solucionamos. Me parece que estamos quedándonos ahí. Tenemos mucho para aprender y lo que más me encantaría es poder debatir y saltar esta etapa.
Yo siento que cada vez que tenemos que charlar hay que hacer una pausa y preguntar todo esto. Porque si no, no podemos debatir. ¿Está? Gracias.